Bienvenidos a este espacio de conversación. En esta oportunidad, Gabo y Rich hablaron con Fabián Herrera, docente, diseñador industrial y artista 3D, sobre su perspectiva del uso de la inteligencia artificial en su trabajo y proceso creativo. Bueno, pues quisiera que me contaras un poco más de ti. Aparte de ser docente, pues tú te consideras como un artista, un diseñador. Sí, Sí, ahí sí. escuchamos bien. Listo. Pues yo de formación base soy diseñador, de diseñador industrial, digamos, y mi experiencia durante muchos años fue en diseño de productos, digamos que el diseño clásico, eh, y siempre muy como guiado hacia el uso de software, mucho a los temas de modelado 3D, de renderización. Y pues ahí me metí mucho en el tema de los datos, del software, de los algoritmos, y después todo eso migró más hacia un proceso de escultura, de hacer escultura digital y de unas inquietudes sobre la forma de las cosas, eh, que pues continuó como no solo aprendiendo software, sino aprendiendo a programar, aprendiendo a entender los números y la creación. Y ahí yo creo que a este Claro. punto yo me siento más como un creador, no tanto diseñador o Ok, artista. Creo que esas dos denominaciones están por fallecer en el mundo y me parece que eso está muy bien también. Me siento más como un creador y ahí pues me interesan mucho las matemáticas, los números, el software, los algoritmos ok. y ahí es que llego como a la inteligencia artificial estos últimos 3 años. Ok, súper bien. Bueno, tú dices que son palabras que están, o bueno, conceptos que de pronto están a punto de desaparecer. ¿Por qué crees eso? ¿A causa de la inteligencia artificial? En parte, pero sobre todo porque esas son denominaciones que parten, digamos, originalmente de una epistemología del conocimiento, pero que después se volvieron denominaciones laborales. Ok, Y en la medida en que esos trabajos van a dejar de existir como son, pues se van a agotar también las denominaciones. O sea, hoy pensar en contratar un diseñador o la labor de un artista es una cosa que cada vez menos se entiende desde lo laboral y en ese sentido probablemente van a reconfigurarse más que a desaparecer, a transformarse ok, en otras cosas que son una mezcla no solo entre diseño y arte, sino entre diseño, arte, ingeniería, matemáticas, literatura, ingeniería. Yo creo que ya la humanidad ha avanzado lo suficiente como para romper esas divisiones que estaban creadas antes, en virtud de que el conocimiento, acotar el conocimiento era necesario para poder entenderlo. Pero ya tenemos una claro. cantidad muy sofisticada de herramientas y de formas de conocer que nos permiten pues conocer de una manera mucho más integradora y compleja. Entonces creo que eso se va a ir replanteando y hoy pues ya uno en el mundo laboral lo ve mucho en realidad. Claro, claro. Sí, es cierto. Bueno, tú nos contabas que haces esculpido. Yo estuve por ahí chismoseando tu cuenta de Instagram y me di cuenta que casi todo lo que tienes es como producto, ¿se podría decir eso? ¿Es producto? Pues es, digamos que mi escultura es muy de producto porque es desde donde yo vengo, pero Ok, la gran mayoría de cosas ahí no son producto, parecen y me interesa ok, mucho toda la cultura estética que se ha construido alrededor de los productos, que han sido nuestros grandes objetos escultóricos en estos últimos 100 años. Toda la claro, cultura material del mundo está construida ya no por los escultores de obras de arte, sino por quienes esculpen los electrodomésticos, los carros, los edificios. Entonces me interesa mucho ese lenguaje, pero digamos que la mayoría de cosas son búsquedas estéticas que no son un producto como tal, pues que uno pueda salir y comprar. Por ahí hay algunos que sí, pero en su mayoría es como una búsqueda más estética. claro, entiendo. Bueno, había una pregunta ya dirigiéndome hacia la parte de la inteligencia artificial. Pues
digamos que yo me imagino que al crear este tipo de elementos, hay que llegar a algún concepto, ¿no? O sea, antes de crearlos, pues yo debo tener como organizado el flujo de trabajo y decir como, bueno, qué es lo que quiero comunicar, cómo lo voy a hacer. Y pues digamos que en varias ramas del diseño, pues está esa parte de primero conceptualizar. Entonces, pues quisiera saber si tú crees que esa capacidad de conceptualizar, que pues es bastante humana, eh, pueda llegar a ser reemplazada con la inteligencia artificial, o simplemente la inteligencia artificial es una herramienta que nosotros podemos ir manejando y como para llegar a algún resultado. O sea, lo que pasa es que en esa primera etapa de conceptualización hay muchas formas de hacerla. Entonces, siento que por ejemplo, hay unas conceptualizaciones que son estéticas, que son, yo necesito un concepto estético, es decir, un concepto en donde yo entienda color, forma, texturas, para hacer después de eso piezas gráficas o diseño de productos o lo que yo quiera. Entonces, es un tipo de conceptualización que, por ejemplo, para la inteligencia artificial es mucho más sencilla y veloz de hacer. No porque la haga ella sola, porque la inteligencia artificial no hace nada sola, pero una persona con inteligencia artificial puede hacer eso mucho más barato, veloz y preciso que una persona sin la inteligencia artificial. Entonces, esa Claro. conceptualización, por ejemplo, también no solo porque la inteligencia artificial es más veloz y más precisa, sino porque uno la puede alimentar con datos, que es lo que uno hace cuando conceptualiza. O sea, conceptualizar es dar a luz algo. Y ese dar a luz viene de mezclar muchas ideas que uno tiene en la cabeza. Entonces, si uno puede conceptualizar con datos, con imágenes, números, información, textos, y eso lo pone en la inteligencia artificial, uno lo cura, lo arregla, y es la inteligencia artificial la que genera los resultados, pues ese proceso lo hace un ser humano en ayuda de una inteligencia artificial mucho más veloz hoy que como se hacía antes de esa tecnología. Entonces, sin duda alguna, uno de los procesos más afectados por el de la conceptualización, no porque la inteligencia artificial lo vaya a reemplazar, sino porque va a permitir que una persona haga esa misma tarea de una manera mucho más veloz, e incluso que una persona que no sea un diseñador, que no sea un artista, que no sea un creador, puede hacerlo de una manera muy precisa y muy avanzada. Entonces, va a ser muy probable ver ingenieros industriales, por ejemplo, gente de marketing y mercadeo haciendo conceptualización de diseño, por ejemplo, pues porque ya no necesita saber bocetar, no necesita saber modelar en 3D, no necesita unos principios de composición que ya la inteligencia artificial los interpreta más, sino que lo que hace es que sabe qué datos entregarle a la inteligencia artificial, cómo organizarlos, y pues de esa manera ese proceso se hace más eficiente y más veloz y más preciso. Claro. Pero bueno, digamos que teniendo en cuenta como que pues es una herramienta como que nos permite o le permite a cualquiera realizar varios tipos de tareas específicas, quizás de otros campos también. ¿Crees que haya necesidad de tener conocimientos básicos o conocimientos previos antes de utilizar la inteligencia artificial, o simplemente pues yo le digo como hágame esto y ya la máquina se encarga de todo lo demás? Sí, o sea, para decirle haga esto hay que tener muchos conocimientos. Lo que pasa es que ya no son de bocetado, por ejemplo, o de diagramación, son conocimientos del mundo. O sea, darle una orden a un computador o darle una orden a alguien o algo implica que yo sepa qué quiero y por qué quiero eso y por qué eso es necesario en el mundo. Y responder esas preguntas requiere mucha educación, no solamente de educación de la universidad, sino de la vida. Entonces, dar una orden es una cosa mucho más compleja de lo que pareciera, y para eso se necesita mucho entrenamiento. Lo que pasa es que sí, ya no es, o sea, yo creo que se hace casi que inútil una cantidad de procesos operativos sobre la forma, sobre la estética, que antes los hacía un humano y ahora los puede hacer una máquina, pero sí, se requiere mucho, porque si uno no se educa para dar órdenes, termina generalmente
sucediendo lo opuesto, y es que quien ejerce control es la máquina sobre uno y no uno sobre la máquina, que pasa con un lápiz. O sea, si tú no tienes muy claro en tu cabeza cómo operar un lápiz, el lápiz termina dibujando por ti, y lo que se ve en el dibujo es tu incapacidad sobre el lápiz, ¿no? Entonces, no ejercer dominio sobre una herramienta siempre implica conocimientos. Lo que pasa es que hay que entender cuáles son. Claro, claro, claro. Bueno, digamos que tú ahorita mencionabas que, bueno, fuiste encontrando la inteligencia artificial mientras ibas haciendo pues todo lo que tiene que ver con tu carrera. ¿Qué elementos o bueno, qué herramientas de inteligencia artificial has usado? Pues tú que... Pues, o sea, una cantidad grande. Digamos que yo arranqué la exploración con los primeros modelos de Stable Diffusion hace más o menos un año y medio, tal vez un poquito más, cuando se corrían en un Colab, que fueron los primeros que salieron. Entonces, como yo ya más o menos sabía programar, entonces podía correrlos en ese Colab y hice los primeros experimentos ahí, digamos. Y pues fue muy revelador, a pesar de que en esa época era muy impreciso todavía el entrenamiento y mucho más demorado, complejo. Ahí arranqué y de ahí pues he seguido Stable Diffusion en sus múltiples versiones, o sea, en el Colab hasta el XL que salió hace un mes, pero pues pasando por todas sus adaptaciones como Midjourney, también lo he usado bastante. He usado Dream Fusion, ¿de qué? Dream, aquí se me olvidó la que hace Stability AI. Pero digamos que ahorita recientemente he usado mucho Midjourney y otra plataforma que se llama Viscom, en la que uno puede ya cargar modelado 3D, imagen, bueno, digamos que tiene una cantidad de procesos más chéveres. Eso en imagen, digamos, o sea, he sido muy fiel a Stable Diffusion como algoritmo base y lo he aprovechado en varias de sus adaptaciones. Y en texto he usado, pues de OpenAI, he usado la API para hacer procesos ya con texto, con modelos de lenguaje. Y en la API he usado mucho pues el ajuste fino, el fine tuning y los embeddings para la generación de texto, digamos, entrenado con bases de datos particulares, que ya pues este último mes aparecieron los GPTs, que son como una versión más de uso para eso, pero ahí era pues la API, hice una pequeña aplicación con un entrenamiento específico, pero sí, digamos que esos han sido los dos grandes procesos con los que he estado. Y pues ahí tangencialmente por ahí he usado un par de veces Dalí, Leonardo, el otro día usé Barth, pues muy como para probar, pero son digamos que Stable Diffusion y OpenAI en su API las que he estado como más cerca. Claro, sí has manejado varias. Has tenido una exploración bien amplia. Porque nosotros, para la creación de imágenes, pues sí, también igual empezamos con Stable, luego nos mudamos a Disco. Richie es muy bueno en Disco. No sé si Richie tenga algún comentario sobre alguna de esas plataformas que tú has indagado bastante. Pues de pronto, digamos, yo como que en el grupo también lo que más he buscado yo es en la parte audiovisual, en la parte de videos. Yo estaba pues, con Gabo y mis otras compañeras, estábamos mirando lo que fue Kyber, que fue el inteligencia artificial como el que hizo el video de Linkin Park. Estuvimos también usando DaForum de Stable Diffusion de Colab. ¿Cuál otro? De video no que me acuerde de esos. Pero entonces digamos el Colab, que es pues siempre un poquito como complicado con todas las opciones, al comienzo fue muy engorroso para todos cómo usarlo digamos en ese aspecto. Y digamos, no sé, digamos en el 3D también pues no me metió muy bien, es algo que me llama la atención.
Y digamos ahorita, de pronto, eh, digamos en Blender, que ya están empezando a meter en Blender, en Maya por ahí escuché también que le iban a meter inteligencia artificial. Entonces es como algo como interesante, digamos, en el mundo, digamos, de que el profe hace como modelado, también sería, o sea, ahí sería, digamos, ahí como va a ser un poquito de pronto, digo yo, como más fácil en ese sentido, digamos, no sé, chicos que comienzan desde cero, entonces esas pues, herramientas en el 3D, ¿no? Que de pronto tengan como esas ayudas, Ujú. porque Sí, siempre, en 3D van un poquito más lento, digamos que si ya hay un sí, par de modelos y funcionan como no sé cómo funcionan los de imagen hace 2 años por ahí. O sea, digamos, todavía no se puede hacer nada bien hecho, pero seguramente en 1 o 2 años se podrá. sí, Pero digamos que a mí lo que me parece importante de las herramientas, o sea, creo que una trampa fácil es caer en tratar de aprender cómo se operan las herramientas, que eso en 2, 3 años va a ser un conocimiento inútil. O sea, Sí, eh, había gente que como que quería que yo le diera cursos de Colab y yo le decía, no se preocupe que en 6 meses va a salir un software más fácil que usar de sí, Photoshop y usted lo va a poder usar ahí. No sé, o sea, mientras usted aprende a usar Colab, va a aparecer un software que va a ser inútil ese conocimiento. Y hoy ya, o sea, si uno ve Viscom, por ejemplo, es más fácil de usar que Illustrator o Photoshop. Entonces, aprender a usar las herramientas, a operarlas, me parece que es una tarea vana. O sea, yo los he aprendido pues, para poder usarlas y entender la tecnología. Pero creo que lo que hay de fondo ahorita y que no se ha podido responder y que toca aprender es cómo esas herramientas se integran en los procesos creativos que existen, qué metodologías, qué estrategias, cómo funciona un equipo de trabajo que ujú, opera con inteligencia artificial, cómo funciona un modelo de negocio basado en inteligencia artificial, un negocio creativo. Esas son las grandes preguntas que no las va a resolver Stable Diffusion, que no van a aparecer en un software, sino que le toca a uno entender y adaptarlas y vivirlas. Porque sí, o sea, yo calculo que de aquí a 4 o 5 años todo va a ser con interfaz de voz, o sea, ni siquiera vamos a tener que usar un mouse. Y entonces ujú. aprender a usar una herramienta, pues hoy enfocarse en eso, pues no tiene mucho futuro. Sí tiene sentido entender cómo puedo hacer negocios con eso, cómo funciona un flujo creativo en una agencia de medios, en un estudio de diseño, cómo se estructura un equipo de trabajo alrededor de la inteligencia artificial. Esas son preguntas importantes y quien las resuelva primero seguramente va a tomar la delantera en términos creativos. Yo en eso, digamos que pues está por un lado la pregunta de cómo enseñarles a los estudiantes, que es difícil, enseñarles algo que todavía no ha pasado. Bueno, Y segundo, pues también, digamos que en las clases hemos hecho en la facultad algunos debates sobre eso. Y por otro lado, pues he intentado emprender y tener proyectos online. Tuve hace poco, durante unos 3, 4 meses, un proyecto que era una especie de charla filosófica con un dios que construí con entrenamientos particulares con textos. Entonces la gente le preguntaba cosas de su vida en un intercambio de datos. Y esa fue una manera de entender cómo recopilo datos, qué datos me sirven, cómo funciona el loop de un entrenamiento, si eso después lo puedo cobrar o no, que eso está en el marco de un proyecto más grande en el que me interesa mucho pensar en cómo los sistemas de conversación se pueden volver en sistemas terapéuticos o sistemas de asesoría, digamos, más compleja. Pero eso es lo que me parece importante sobre las herramientas, no pensar en la operación, sino en la estrategia, porque ahí es donde está la gran pregunta y lo que en realidad va a transformar el mundo es eso. sí, claro. Bueno, tenía preparada esa pregunta y ahora que lo mencionas, que has tratado de explorar como negocios utilizando como esta tecnología, digamos que si hablamos de artistas emergentes o personas que hasta ahora están iniciando, por ejemplo, un proyecto, no tiene que ser enfocado en el diseño, un proyecto pues de cualquier esfera, eh, ¿crees que la inteligencia artificial
pueda optimizar como esos procesos o realmente sea como una barrera de esos artistas que hasta ahora están empezando y que no tienen como pues la experiencia suficiente? ¿Crees que esta tecnología significa una oportunidad, hablando como de la parte económica, o más bien como una barrera? Pues creo que puede ser ambas. O sea, si yo luego entender esa tecnología, que entenderla significa cómo yo la hago parte de mis intenciones y mis deseos, sea en el negocio, en el proyecto que yo quiera. Si yo logro incorporarla, seguramente va a ser una gran ventaja. Seguramente me va no solo ayudar a optimizar cosas, que yo creo que eso es lo que pensábamos hace por ahí 1 año y medio, y es que nos va a ayudar a ser más veloces, nos va a ayudar a ser más precisos, nos va a ayudar a mejorar un proceso. Hoy ya nos estamos dando cuenta que no es un tema de optimización, sino de reconfiguración del modelo del proyecto, del negocio, de la práctica creativa. Entonces, si uno logra entender eso y aterrizarlo, seguro va a ser fantástico. O sea, le va a ayudar a uno a pensar y a multiplicar sus capacidades. Eso no es fácil, eso implica pues, darse a la práctica de la herramienta, entenderla, como ponerla en el día a día para ver qué aprende uno y cuestionarse muchas cosas. A mí la inteligencia artificial me ha cuestionado todo de mi carrera. Pero creo que ese puede ser un camino positivo y no depende de la tecnología, sino de cómo yo la recibo y qué hago con ella. Pero también puede ser, digamos, una condena. O sea, si yo me quedo atrás, si me rehúso a entender que el mundo está cambiando, o sea, si no me adapto, me muero. Así funciona la naturaleza. Entonces está bien, si yo me resisto, seguramente otra persona va a avanzar de una manera más eficiente y de una manera más coherente y pertinente al contexto. Y entonces la inteligencia se va a volver mi enemiga, la inteligencia artificial se va a volver mi enemiga, pues porque va a dar las oportunidades que me tocaban a mí a otros. Entonces sí, yo creo que depende de cómo uno la lea y que haga de esa tecnología, como con cualquier tecnología en realidad. Depende de uno dónde se pare para recibirla. Puede recibir un gran regalo o un gran golpe. Claro. Ahorita que ibas diciendo que dijiste que te había hecho dudar de tu carrera. ¿Qué dudas o como qué cuestiones te hicieron poner en duda? Sí, pues digamos que como yo soy profe, entonces me ha hecho dudar de lo que yo enseño mucho. Yo, por ejemplo, estoy dudando si sea importante enseñar a los estudiantes a hacer renders, por ejemplo. O sea, que uno se siente, no sé, 1, 2, 3 semestres a aprender a hacer un material, ponerle color, texto, bueno, todo ese proceso que es demorado. He dudado mucho sobre eso, si es importante, muchos temas de composición, del lenguaje plástico, que es lo que a mí me gusta y lo que yo he enseñado siempre, el lenguaje de la forma. Entonces he estado dudando si eso es necesario aprenderlo o no. Y he empezado, por ejemplo, a revalorar cosas como el conocer la historia del arte, por ejemplo, conocer la historia, o sea, todos los conocimientos que tienen que ver con procesar información. Entonces, he empezado a decir, tal vez esos son más valiosos que los del propio oficio. He empezado por ejemplo, a pensar que para cualquier profesión hoy en día sería necesario tener unas bases de pensamiento computacional y gestión de bases de datos. No porque no vaya a dedicar a programar o a software, sino porque entender la lógica de los dígitos le ayuda a uno a entender para qué le pueden servir esas herramientas. La gente todavía no le es muy claro que todo proceso digital es un ingreso y salida de datos de un algoritmo. Y esa lógica de pensamiento es una forma distinta de entender el mundo. Entonces, que uno, por ejemplo, arranque con eso, una carrera es importante hoy en día. Me ha puesto a pensar también, como les decía, muchas de las cosas que yo voy a tener que enseñar no las sé. O sea, yo no sé qué va a pasar en los próximos 3 años con estas tecnologías, pero yo en teoría tengo que preparar estudiantes que van a egresar en 3, 4 años.
Entonces Claro, también me ha puesto a pensar de qué tan valioso soy yo como profesor y qué tan responsable es yo. Sí, yo digamos que ahorita les enseño inteligencia artificial y eso les ayuda mucho y como que yo he podido estar al día del avance, pero me va a quedar atrás en unos 2 años seguramente, todo me va a quedar atrás. Entonces también, bueno, claro, ¿cómo construye uno un aula en donde todos aprendemos algo que no sabemos, por ejemplo? Que sabemos que va a pasar, pero no sabemos cómo. Entonces ahí ujú, también esa idea de tener un pensum, de tener un contenido de la clase, de tener autores, ¿sí? O sea, uno de dónde saca bibliografía para explicar cómo va a funcionar una inteligencia artificial general en 3 años. Pues no, pues puede ir a la ciencia ficción y especular todo lo que quiera, pero claro, no, Sí, claro. no puede decirle con certeza responsablemente a una persona, vea, va a hacer esto. Entonces también me ha hecho repensar también mi profesión como docente, ¿no? Cómo construir un aula. Y sí, así todos los días como que uno siente que se va a acabar el mundo, pero va a empezar un mundo nuevo, entonces es una mezcla de duelo con esperanza, claro, toca ir navegando. claro, uy, sí. Me llamó mucho la atención una frase que dijiste que si era necesario aprender historia, por lo menos historia del arte. Entonces eso me hace pensar, ¿crees que va a llegar un punto en donde hasta la cultura y los hábitos y toda esta parte que nos hace ser humanos llegue a ser cambiada por el, pues, por el crecimiento como de este tipo de tecnologías? Sí, sí, seguro, o sea, ya está pasando, ya pasó, de hecho, o sea, ya la inteligencia, por ejemplo, los algoritmos que manejan las redes sociales ya cambiaron el mapa mental de la humanidad entera. O sea, hoy ya la Ok, cultura es significativamente distinta en virtud de que existe TikTok, Instagram, Facebook y compañía. Y con la inteligencia artificial también, o sea, es que es indudable que, que el cambio viene y eso es natural en el mundo, pues en la historia de la naturaleza, que es un cambio constante y eso implica que los seres vivos nos adaptamos o no nos adaptamos y nos morimos. Entonces sí, creo que va a suceder y para eso sirve uno también tener conciencia de en ese cambio yo quién soy, qué quiero, si ese cambio me va a atropellar o ese cambio yo voy a mejorarme. Entonces, pero sí, sin duda, yo creo que la cultura, la historia está ya transformada por esas tecnologías. sí, claro. Uy, pues sí suena a veces muy aterrador, como que Sí, todo va a cambiar. Pero pues siento que, o sea, personalmente siento que no es nada nuevo, o sea, como que siempre que sale una nueva tecnología o una nueva herramienta, pues como que la cultura da un giro por completo, ¿no? Siempre ha pasado en las revoluciones, cada vez que se crea como un programa, por ejemplo, cuando salió la oportunidad como de leer libros en línea, pues muchas de las personas que imprimían libros como, no, pues ya se me acabó el trabajo, ya cosas así. Mm, sin embargo, pues sí, siento que, o sea, sí hay que temerle y hay que tenerle mucho cuidado. Sin embargo, pues lo que decías, ¿no? Pues la naturaleza siempre nos obliga como a adaptarnos y eso está impreso como en todas las profesiones. Eh, Me preocupa también como la parte ética en cuanto, por lo menos una de los principales obstáculos que vimos al iniciar como estas investigaciones era que muchos artistas o ilustradores o diseñadores pues tenían como este miedo de que como la inteligencia artificial usa datos, pues cuando en el momento en que yo subo mi arte o mi pieza gráfica a internet, pues eso ya se convierte en un dato. Entonces muchos artistas decían como, no, es que la inteligencia artificial está plagiando a los artistas, nos está quitando como eso que nos hace tan nosotros. De hecho, también una vez hicieron unas imágenes basadas como en la estética de Tim Burton, y Tim Burton también dijo como, no, es que la inteligencia artificial está queriendo me está quitando el alma, algo así. Entonces, digamos que, ¿qué impactos éticos crees tú como que
va a traer esto también en parte como de, por ejemplo, algo tan esencial ahorita que son como los derechos de autor, o lo que tú decías como, pues yo como cito en un documento pues algo hecho por la inteligencia artificial, cosas así. Entonces, ¿crees que deberían crearse como leyes o crearse como regulaciones frente a este tipo de tecnología? Sí, es un ejemplo de lo que les mencionaba anteriormente sobre pensar lo operativo versus lo estratégico. O sea, la gente está tratando de entender la inteligencia artificial con un set de leyes y un marco ético anterior a la inteligencia artificial. Y eso no funciona, no va a funcionar nunca así. Y por eso es que les parece que es poco ética la inteligencia artificial, ¿cierto? Pero el problema no es la inteligencia artificial, el problema es el marco ético, que es el que Claro. tenemos que cambiar. O sea, a mí la idea de que la inteligencia artificial se está robando a los artistas nunca estuve de acuerdo. O sea, dibujos de Tim Burton no hechos por Tim Burton hay miles desde antes de la inteligencia artificial. O sea, todos alguna vez tratamos de imitar a otro artista y aprendimos de él y nos basamos en él para desarrollar nuestro propio estilo. Y sí, la inteligencia artificial lo que es poderoso es que no es que copia a Tim Burton, porque copiarlo pues lo puede hacer una fotocopiadora desde hace 30 años, sino es que lo puede interpretar. O puede crear Ok. cosas que no son de Tim Burton, pero que tienen la estética de Tim Burton, que es lo que los humanos también podemos hacer. Y Tim Burton no se inventó ese estilo él solo. Él se lo copió o lo interpretó de otros artistas que venían detrás de él. Entonces, en términos filosóficos, no está pasando nada distinto a lo que ya venía pasando. Lo que pasa es que la inteligencia artificial lo hace mucho más rápido, mucho más preciso y mucho más barato. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el sistema legal está pensado para que eso lo hagan solo humanos. Y ahora que lo hacen las máquinas, no hay una ley que nos permita redistribuir esa riqueza, que nos permita, digamos, organizarnos. Entonces, sí, es como si uno, no sé, está organizando un viaje y el viaje lo está pensando uno para irse al invierno y resulta que cuando llega es verano. Pues no es que la chaqueta esté mal o las botas estén mal, no, es que uno planeó un escenario y está en otro. Entonces es eso, y efectivamente lo que tú dices, o sea, toca hacer nueva legislación, toca hacer nuevas normas, toca hacer nuevas, digamos, nuevas formas de entender cómo redistribuimos ese bienestar entre todos. Y eso es muy chévere, o sea, que nos haga pensar como sociedad en otra manera de ser un colectivo, en otra manera de ser creadores, otra manera de construir proyectos, negocios. Eso es una cosa muy chévere la inteligencia artificial y pues que tiene que ver con lo estratégico y no con lo operativo. Claro, claro. Sí, siento que, o sea, toda la sociedad tiene que girar en torno como a lo que va pasando, ¿no? Entonces sí, pues, o sea, digamos que ya no es una cuestión como de, ay, me robó mi ilustración, sino como, bueno, o sea, ya toca pensar cómo esto se va a abarcar en el trabajo, cómo se va a abarcar en la educación, bueno, y en la cultura, como pues ya como algo que se impregna y que en las futuras generaciones pues quizás dirán como, ah, no, pero es que eso siempre ha estado, como pues pasa y es natural como de, de la existencia humana. Digamos que, bueno, tú ahorita mencionabas un proyecto que hiciste, yo también lo estuve mirando, que se llama Pregúntale a Dios. Ese es el que mencionabas ahorita. Sí, sí. Digamos que para... ¿Este tú lo creaste? Sí, ese es un ejercicio, o sea, yo armé una app y la conecté con la API de OpenAI y ahí uno tiene acceso a hacer ajuste fino y embeddings. Entonces ahí, pues es un experimento de cómo yo con textos, un texto que yo desarrollé, que en realidad pues son pedazos de textos filosóficos de la Biblia, del Bhagavad Gita. Entonces hice un entrenamiento, digamos, un texto base y con eso pues hice al principio unos embeddings, después fue un fine tuning con embeddings, después un prompt para entender, por ejemplo, eso que a mí me interesaba mucho,
o sea, si uno le puede preguntar a un computador, no sé, qué horas son, o le puede preguntar cuántos habitantes tiene Bogotá, esas respuestas son sencillas. Pero si yo le pregunto, no sé, me siento muy triste y no sé qué hacer el otro año con mi tristeza, esas preguntas son de alta incertidumbre, o sea, tienen miles de respuestas y probablemente uno necesite no una respuesta precisa, sino uno necesita una respuesta que detone un pensamiento en uno, que es lo que hace la psicología o lo que hace las religiones. O sea, la religión, una buena religión, pues nunca le dice qué hacer a uno. Le dice, piense esto y pensando eso usted solo va a llegar a un lugar más cercano a Dios, por ejemplo. O a la psicología, un psicólogo nunca a uno le dice, haga esto y esto, no, sino que le da herramientas para que uno por su cuenta llegue. Entonces, a mí me interesaba mucho ese tipo de diálogo con la máquina, un diálogo en el que la máquina no le da a uno la respuesta, sino le detona a uno un pensamiento. Y esa aplicación tenía que ver mucho con eso y sí, tal vez si la usaron se dieron cuenta el tipo de respuestas que entrega, que son respuestas mucho más filosóficas, orientativas. Mucha gente me decía que era como leer un horóscopo, y sí, un poco. Y también lo que hacía era que recuperaba datos, porque a la persona le pregunta, pues, cómo se siente, qué paisaje le gusta, qué orientación religiosa tiene. Entonces, de esos datos también es capaz de interpretar una respuesta que se adapte a eso que es el consultante. Y el ejercicio, digamos, ahorita está ahí como en un proceso que yo también quería hacer, que era pues yo ahí recogí preguntas, no sé, ya voy más de 1000 preguntas que la gente le ha hecho, y entonces también esas preguntas se volvieron un entrenamiento para que cada vez, digamos, se afinen qué es lo que es una app de inteligencia artificial. O sea, es una máquina que recoge datos, los procesa para entrenarse y entrega datos. Y eso es un loop que se va optimizando. Entonces, ese era mi interés. Y también como eso, de ponerla a interactuar, a ver qué pasaba, la gente qué opinaba. Ok. Pues yo la tengo aquí abierta, no sé si voy a compartir pantalla y pues Yo creo que ahorita no debe estar funcionando, espérate, no está reviso. funcionando. Yo creo Bueno, que aquí está. sí, ahí está. Pues ahí la pueden ver, porque tengo apagado lo que pasa es que cada cómputo consume dinero, entonces ya Claro. estos 3 meses pues fueron ahí de cuenta de mi bolsillo, y cuando cerramos semestre la pagué. Pero sí, ahí digamos que te hace 5 preguntas y basado en esas Sí. 5 preguntas te formula casi que una especie de como de presagio de oráculo, como de presagio críptico, donde no te está diciendo concretamente algo, sino que te está tratando de formular una manera de pensar para que tú reflexiones sobre eso que tienes dudas. Ok. O sea, bueno, entiendo que las preguntas que se le hacen son, pues no preguntas simples, sino como más específicas y más, no sé, como emocionales, quizás. Sí, para contarte paradójicamente, o no paradójicamente, pero lo que más pregunta la gente es sobre cosas de pareja. Si me Ajá, van a ok. dejar, si me están siendo infiel, si fulanito me va a parar bolas, si voy a seguir soltero, si voy a encontrar, me voy a casar. O sea, yo diría que el 70% de las preguntas fueron de ese tipo, que son igual, preguntas de muy alta incertidumbre. O sea, pues nadie le puede responder Claro. a alguien, sí, no, te vas a casar en 2 meses con fulano. En realidad no. Uno como que necesita una respuesta que lo haga uno reflexionar sobre eso. Claro. Me parece interesante y más, o sea, viéndolo como desde de una parte de que ya la tecnología también se puede mezclar como con lo místico, como con lo antiguo. Digamos que pues esto obviamente tiene como sus raíces en, no sé, como en la hechicería o en la brujería o como todo este tipo de cosas que son antiguas. Y pues me parece curioso como esa mezcla de pues, lo más nuevo que hay con lo más antiguo. Sí, yo Digamos que, bueno, perdóname te interrumpo, para este experimento en tranqui. específico, no sé si te recuerdan la historia del oráculo de Delfos, pero
ahí hay una metáfora muy bonita, y es que cuando uno tiene una pregunta muy grande en la vida, es porque uno tiene una respuesta muy grande en la vida. Y el oráculo era la manera de entender que eso que uno preguntaba era una respuesta que uno quería entregarse. Y eso es muy, muy chévere, porque yo siento que la inteligencia artificial no nos va a decir nada nuevo. Simplemente nos va a hacer dar cuenta de que unas cosas que tenemos y que no nos hemos dado cuenta que tenemos adentro, como que la inteligencia artificial es ese oráculo que nos hace ver lo que ya teníamos, pero que estaba ahí como tácito, dormido en la humanidad en general. Entonces, esa idea de que yo entrego una pregunta y lo que me devuelven es un artefacto que me permite entender que la respuesta a esa pregunta ya vivía en mí, eso me parecía muy, muy bonito como metáfora en general de la tecnología. Y hacer eso es difícil. Entonces, es más difícil que encontrar una respuesta, digamos, de manera literal, pues. Entonces, era un poco eso. Y sí, lo que tú dices es verdad. Finalmente, este ejercicio pareciese muy tecnológico, pero es un ejercicio ancestral. O sea, pues un chamán también con el yagé y la ayahuasca está en esa misma búsqueda desde hace pues miles de años, y ahí es donde uno se da cuenta que la humanidad en realidad no ha cambiado tanto. O sea, que uno dice, no, qué cambios tan... Y seguimos como un poco en las mismos debates de siempre. Claro, claro. Sí, bueno, y sí, pues o sea, como que es algo que ya se está impregnando de a poquitos como en la cultura de la gente. De hecho, ahorita que hablabas de esto, se me venía también hace unos años, incluso antes de pandemia, salió una canción que fue hecha con inteligencia artificial, que, o sea, fue como la primera y era como una sinfonía de música clásica. Obviamente, pues ya cuando uno lo compara con las cosas de hoy, pues ya ahorita se están sacando canciones, como tú decías, como interpretadas con las voces de los artistas, por ejemplo, esto que hubo de Bad Bunny, bueno, como que cosas que han sacado así como en medio de chiste y chiste, pero que en realidad pues son cosas pues muy significativas como en avances tecnológicos. Entonces, bueno, también al pensar en eso como que viene esa escena de Yo Robot, la película de Will Smith, donde él le dice como a un robot, como no, es que tú no puedes hacer una sinfonía ni pintar una obra de arte, cosas así. Y pues ya eso como que, bueno, esa tesis se derrumbó porque sí, ya lo pueden hacer. Entonces, ¿crees que en un futuro quizás haya como una parte de la cultura donde la tecnología esté creando arte en todos los ámbitos, música, pues diseño, pintura, bueno, en fin? Sí, o sea, digamos que creando las piezas como tal, materialmente, sí, pues o sea, ya este año ya pasó en todos los campos. Entonces, pues de eso no hay duda. Lo que yo creo es que nos estamos dando cuenta de una cosa que ya se habían dado cuenta personas antes, y es que el arte no lo produce una persona, ¿sí? O sea, como la idea de que es que Picasso es el que hace los cuadros de Picasso. Aparentemente sí, pero Picasso es un eco de una conciencia colectiva que construimos con la historia entera de la humanidad. Y Picasso es, digamos, como el operario que descarga de esa conciencia colectiva un cuadro. Pero, digamos, la cultura es un fenómeno colectivo y es un fenómeno histórico. O sea, ahorita que la gente dice que es que crear de cero, que es que tengo mi propio estilo, eso es una ilusión. O sea, nadie crea desde cero y nadie tiene su propio estilo. Entonces, lo que nos está mostrando la inteligencia artificial es eso, es que la creación es una construcción colectiva de siglos de seres humanos interpretándose a sí mismos con esa lógica, con ese logos universal, llamémoslo, y que lo que hacemos un diseñador o un fotógrafo o un artista o un músico es recurrir a esa conciencia para agarrarla y convertirla en una creación. Y eso es lo que pasa con Stable Diffusion. O sea, Stable Diffusion pues eso es un universo, una colección de datos muy grande y de un interpretador que sabe estadísticamente cómo acercarse a ciertos puntos
Y lo que hacemos cuando le pedimos cosas a Stable Diffusion es alimentarnos de esa gran conciencia para sacar una imagen, digamos. Entonces, sí, yo creo que lo que va a pasar más que la inteligencia artificial cree cosas es que ya de una manera más, digamos, precisa vamos a entender que la cultura es un colectivo y todos nos podemos alimentar de ahí para hacer múltiples cosas. Y ahora vamos a tener una herramienta que nos va a permitir descargar de esa conciencia colectiva canciones, imágenes, videos, bueno, lo que uno quiera. Claro. Bueno, esto también me hace pensar como que este avance pues va a ser como todo más sencillo, pues como tú lo decías, o sea, simplemente encuentro como eso que se ha ido creando a través del tiempo y pues ya le impregno como lo que yo soy o lo que yo quiero transmitir. Pero entonces digamos que con esta facilidad y como con esta brevedad que se hacen las cosas, ¿crees que la conciencia de la gente, o bueno, sí, mejor dicho, que la gente se vuelva más perezosa, como que todo este proceso que uno hace al sacar pues algo, una creación, se pierda gracias a como la facilidad? El proceso sí, seguramente, pero digamos, sí, para algunas personas la inteligencia artificial se va a volver una muleta que los va a hacer más incapaces, seguramente. Pero para otros se va a volver un artefacto que les va a multiplicar su capacidad creativa. O sea, a mí me ha pasado eso. O sea, yo con la inteligencia artificial he roto muchas deficiencias que tenía. Deficiencias operativas, deficiencias como de acceso a software, deficiencias de tiempo incluso. Y entonces me ha podido permitir explorar en profundidad de una manera mucho más avanzada mis preguntas como creador, me ha permitido experimentar más de una manera mucho más veloz. Por ejemplo, este ejercicio de las preguntas a un Dios, en realidad son cuestionamientos filosóficos que yo tengo, digamos, como persona. Y este artefacto me ayudó a conectarme con mucha gente, a entender qué preguntas se hacen, cómo interpretar esas preguntas. O sea, yo siento que para mí y para mucha gente va a ser un multiplicador de la curiosidad, de las capacidades, del entendimiento y la conciencia del mundo. Pero sí, también puede ser que hay gente que la coja como sí, una muleta para dejar de usar las piernas cuando le sirven y pues se le van a atrofiar y un día se va a dar cuenta que no va a poder caminar por sí solo sin la muleta. Pero pues eso pasa con todo, o sea, cuando a una persona se le dan recursos, la persona tiene esos dos caminos. Yo cojo estos recursos para hacerme más perezoso, para evitarme más esfuerzos, o los tomo para multiplicarme y tener más ambiciones más grandes a las que tenía antes. Entonces, creo que eso, a la larga, la formación tiene que ver con eso, con entender que lo que el mundo le ofrece a uno, uno elige cómo interpretar. Entonces, habrán de ambos bandos. Claro, claro. Sí, no, pues o sea, como que todo se resume que las herramientas siempre han estado ahí, lo que cambia es como de qué manera las uso. Sí, me parece muy importante. Y bueno, digamos que ahorita mencionabas que sí, esta tecnología, o como, bueno, en esa exploración te has encontrado como con momentos de duda, donde has dicho como, uy, madre, ¿será que lo que yo estoy haciendo de pronto desaparece mañana? Cosas así. Pero también has llegado como a la conclusión de como, uy, o sea, esta herramienta en particular o este software me salvó. Pues también como ahorita decías que has podido pues limar deficiencias o como faltas de conocimiento en frente a algunas cosas. ¿Hay alguna en particular que digas como, uy, esta vez esta tecnología me salvó, me quitó como de un apuro? Sí, o sea, de muchas cosas. Por ejemplo, me ha pasado que
cuando he tenido que escribir en otros idiomas, yo le pido que me corrija. Y de las correcciones me he dado cuenta de errores que yo cometía y nunca o sea, no era consciente de esos errores. Porque claro, yo no tenía el tiempo, la plata para contratar un profesor que leyera mis textos en inglés y me dijera, mire, es que usted suele usar esta frase, repetir mucho esto, cosas que son muy sutiles y que necesito un experto para darse cuenta. Entonces, con el ChatGPT me di cuenta de una cantidad de cosas, por ejemplo, gramaticales, errores que yo cometía y no me daba cuenta, que ni siquiera son errores, sino como formas del lenguaje que uno, como no es nativo de ese idioma, no las entiende. Entonces, cosas muy sencillas como esas, por ejemplo, eso es lo que me ayudó a mejorar mi inglés. Pero también, por ejemplo, la inteligencia artificial pues yo ya venía en ese proceso, pero me ha ayudado mucho más a entender que yo no soy ni diseñador ni artista, que esa idea como de la división del conocimiento es en realidad era importante hace 30 años, cuando uno tenía que ir a una biblioteca a sacar libros, entonces era importante que los libros estuvieran separados por temas para uno no perderse, pero hoy ya eso no es necesario, y entonces eso me ha ayudado a cruzar por campos que son como de la ingeniería de software, pero también del arte, pero también como de la filosofía, como a ser una persona más integral, en virtud de que estas herramientas le permiten a uno acercarse a todo ese conocimiento de una manera más veloz, más sencilla, más barata también. Sí, claro. Claro. Bueno, y ya, digamos, las últimas preguntas, esta sí va dirigida más que todo como al hecho de que tú eres profe. ¿Crees que en el futuro o en estos años que vienen las instituciones deberían plantearse como el uso de estas herramientas en las aulas? Digamos que ya, pues bueno, digamos pensándolo en el pensum, como bueno, una materia dirigida como al uso de esto, al provecho que le puedo sacar de estas herramientas. Sí, o sea, todas las carreras del mundo van a ser carreras de inteligencia artificial, todas. La medicina va a ser medicina de inteligencia artificial, el derecho va a ser derecho de inteligencia artificial. Todas las esferas de la vida van a ser, y los negocios y las empresas van a ser en negocios y empresas de inteligencia artificial, aplicada a medicina, arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, quien no construya conocimiento en ese campo, pues estará por fuera de la sociedad, que también es una opción. O sea, uno puede también vivir, no sé, si yo quisiera ser analfabeta, también podría vivir en este mundo con muchas dificultades, pero también debería yo tener la oportunidad y la dignidad de vivir. Pero digamos que para una escuela, sí, o sea, creo que eso es inevitable, y que también es inevitable porque quien no lo haga, pues se va a extinguir, yo creo que muy rápidamente. Pero sobre todo un poco lo que hablábamos antes, yo creo que más que enseñar herramientas o que le hablen al estudiante de la inteligencia artificial, es que pues hay un llamado grande a precisamente proponer la manera en que nos acerquemos a estas herramientas, porque eso, con qué criterio ético las abordo, con qué marco de referencia entiendo, cómo me aseguro de que yo las esté usando y no ellas usándome a mí, en términos de lo que eso significa de mi interacción con la máquina y otros seres humanos. ¿Qué pasa ahí? Cada profesión tiene muchas complejidades y temas, entonces aprender a cómo esa herramienta convive con todos, eso es lo que hay que aprender, y todavía no sabemos, pues, porque no hay nadie que tenga experiencia suficiente haciendo eso, entonces toca sobre la marcha. Claro. Sí, siento que el reto más grande es como que es algo que no tiene precedentes y pues que es algo que no se puede recurrir a la experiencia pues de años pasados como para decir como, sí, eso se hacía así. No, todo se está escribiendo como desde cero y a medida que va avanzando es como que uno le va cogiendo el tiro. Pues de hecho eso fue como las primeras conclusiones que nosotros tuvimos al encontrarnos pues con estas herramientas.
Y era como que, bueno, le cogemos el tiro a disco, pero mañana o la otra semana ya todo lo que aprendimos pues cambió. Entonces toca volver a aprender. Y así es como con todas estas herramientas que han salido. Y eso que pues nosotros solo nos dedicamos como a la parte del diseño, ¿no? Ya otras esferas, como tú decías, pues deben tener procesos muy distintos, por lo menos la medicina pues debe tener cositas pues muy particulares y muy específicas. Entonces siento que sí, o sea, personalmente siento que es como un reto muy grande, como escribir el inicio de una nueva etapa como de la sociedad como tal. Sí, pero yo creo que eso, o sea, estar bien educado es pensar así. O sea, una persona bien educada no es una persona obediente, sino es una persona curiosa. Entonces, si uno egresa a buscar obediencias, o sea, a buscar quién le diga cómo hacer las cosas, no se educó bien, en realidad. Si uno egresa curioso del mundo, y uno pues obviamente es curioso de lo que no conoce o de lo que le falta por conocer, ¿no? Entonces, en realidad la educación debe servir para eso, para que una persona se vuelva muy curiosa, cuestione, reinvente, reproponga. Y ya, aprenderá uno más o menos a usar los cacharros y le saldrán mejor las imágenes o no, pero finalmente lo que importa es que uno se haya cultivado en eso. Claro. Richie, no sé si tengas alguna pregunta. Pues yo estaba ahorita que el profe decía, pues ya que estamos en la educación, digamos, pues uno, pues así como el profe lo acaba de decir, pues nosotros que comenzamos ahorita con Gabo y el grupo de nosotros, lo que dijo Gabo, pues es verdad, empezamos como a aprender ciertas cositas y a la semana salieron 5 más y nosotros no, pues que, pues ya para que aprendemos esto, sí, ya salió algo más de ahí que. Entonces, y también en la parte de educación, que era lo que hablábamos, bueno, y las universidades, ¿cómo van a hacer? Si ya eso es una evolución muy rápida, de pronto, digamos, pues uno lo digamos, viéndolo desde Colombia, o como aparte Latinoamérica, que es como un poquito, como nos decía el profe a nosotros, un poquito como más demorado a que llegue todo esto aquí a Latinoamérica, allá a verlo, digamos, en Estados Unidos, Europa, que llega mucho más rápido. Entonces, digamos, me causó la pregunta de que, ¿cómo el profe considera, digamos, que la inteligencia artificial puede nutrir como esa educación superior en cualquier carrera o profesión? Pues de lo que dices, una cosa es que una de las grandes ventajas es que esto literal llegó al mismo tiempo a Latinoamérica que a Estados Unidos. O sea, un pelado gringo tuvo Stable Diffusion a la mano y al mismo tiempo que un pelado colombiano, si ambos tenían un computador con internet, ¿sí? Y eso fue maravilloso. O sea, yo en eso me sentí, o sea, yo, por ejemplo, el paper de All You Need Is Attention, que es el de los GPTs, yo lo leí al tiempo que lo pudo leer un profesor de Stanford, ¿sí? Y yo tengo acceso, o sea, yo pago Stable Diffusion y pago las mismas GPUs que tiene un pelado en Suecia, o sea, donde no quiera. Pero aún así, lo que tú dices, continuamos pensando que aquí estamos atrasados, ¿no? O sea, vale, hace 50 años o 100 años o 200 años, sí, no sé, el motor a vapor se demoró en llegar décadas porque toca traerlo en un barco y hasta que alguien lo pagara, y no sé qué. Pero hoy eso ya no pasa, o sea, la distancia que hay entre las sociedades es cada vez menor. Claro, nosotros tenemos acceso a internet de banda ancha, tenemos un computador, eso pues, es un privilegio que no todos los colombianos tienen. Pero en eso yo también creo que es importante uno creérsela y hacer las cosas, o sea, no sentir que uno está como atrás. Y de las universidades, yo creo que, o sea, la pregunta de qué pueden hacer las universidades pueden hacer muchas cosas, la pregunta es si las van a hacer o no.
Yo no le tengo tanta fe a las universidades como instituciones. Seguramente ustedes, el grupo de ustedes, saben más de inteligencia artificial que un profesor medio de cualquier universidad acá en Colombia. ¿Sí? Muy probablemente, por la sencilla razón que ustedes tienen más tiempo, han tenido más contacto con las herramientas. Un profesor tiene que hacer una cantidad de tareas y de procesos que no le dan tiempo y recursos para hacer eso. Yo porque mi campo de investigación es eso, porque bueno, tengo unas posibilidades, pero en general no pasa. Y a mí me ha pasado todo este año y medio eso, o sea, por ejemplo, mis grandes partners para explorar la inteligencia artificial han sido estudiantes, no colegas y profesores. Y con el semillero del bosque hemos hecho cosas muy interesantes, o sea, pero precisamente en la esperanza de que el cambio en la educación seguramente va a estar de la mano de los estudiantes y los egresados. Las instituciones, porque hay políticas públicas, porque está el Ministerio de Educación, porque ya tienen una inercia, porque hay una cantidad de leyes, les cuesta mucho transformarse, muchísimo, y son muy demoradas. Entonces, si uno, lo que les decía ahorita, si uno se queda esperando la obediencia a que la universidad cambie y mejore, pues ahí se va a quedar. Uno tiene que, en vez de cultivar esa obediencia, es cultivar la curiosidad y decir, bueno, yo cómo voy a hacer, las ocupaciones de la educación, cómo me voy a inventar la nueva escuela que es capaz de enseñar lo que nadie sabe, por ejemplo, cómo es ese proceso y cómo me lo invento y yo soy el pionero en construirlo. Ahí la respuesta va a llegar mucho más rápido que vía la universidad. Claro. Pues Fabián, muchísimas gracias. Siento que fue bastante fructífera la conversación contigo. Me parece muy importante haber hablado contigo. Pues se nota que tienes bastante conocimiento e interés como en este tema y pues más por lo que le decías, ¿no? Es tu campo, pero pues también eso ha generado como que te hagas preguntas y que te cuestiones y como que en tu vida personal también ha influido bastante. Siento que en la de nosotros también, pues, o siento que en la que de cualquier persona que siente interés y vaya indagando en este tema es como que encuentra cosas que dice, uy, pucha, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Y pues digamos que eso también nos motivó en un principio como pues abrir el colectivo, nosotros queremos como también hacer parte de esas personas que instruyen en esta tecnología y principalmente como erradicar ese miedo, ¿no? Como, me van a quitar el trabajo y mejor me pongo a hacer otra cosa, sino más bien pues que demostrar que ese miedo a lo nuevo no, no es nada, pues valga la redundancia, nuevo, sino que cada vez que van surgiendo las cosas, pues los temores también van surgiendo. Me gustaría que me contaran un poquito qué han hecho, porque yo, o sea, entiendo que ustedes son estudiantes y egresados del área andina que están interesados en estos temas y que le han cacharreado a las herramientas, pero de ahí para allá no he entendido qué intención tienen, qué objetivo, o sea, de esta charla dudo todavía un poco el propósito específico. Me gustaría que me contaran un poquito más de ustedes. Pues lo que pasa es que nosotros iniciamos en el proyecto con una cosa que se llama mapping. Es como la proyección de imágenes sobre superficies y eso nos llamaba mucho la atención y particularmente a un profe con el que estamos en el semillero que se llama Jorge Lícer. Él pues sintió como esa curiosidad en cuanto al mapping, pero después dijo como vengan y si lo mezclamos con la inteligencia artificial y nosotros, bueno, sí, pero bueno, ¿quién sabe inteligencia artificial? Entonces como que nos pusimos a investigar y ahí fue cuando nos encontramos con esa barrera pues del desconocimiento y como, uy, bueno, ¿esto qué es? Toca investigarlo y ahí empezamos a encontrar nuevas cosas. Nosotros estamos desde el primer semestre de este año investigando y ya pues como que a medida del tiempo fuimos encontrando el propósito del grupo y pues era lo que te comentaba, o sea, como queremos principalmente demostrar que esto es una herramienta que puede ayudarnos a nuestros procesos y eso se hace a través como de
pues de la enseñanza. Entonces, digamos que nosotros hemos hecho talleres ahí en la universidad con estudiantes de varios semestres, casi todos han sido de primer semestre, que pues también sienten curiosidad como pues sobre estas nuevas tecnologías y cómo de pronto afecta su carrera, ¿no? Y los sueños que tienen. Entonces, pues el papel principal de Neoneas es la investigación y también como enfocada a la enseñanza o a la búsqueda de metodologías que cumplan o satisfagan esa labor de pues acoplar esta nueva tecnología. Eso es lo que nosotros estamos empezando a hacer. Nosotros pues, realmente empezamos hace muy poquito. La cuenta de Instagram también la empezamos hace muy poco y pues es algo que queremos nutrir y pues que no se quede solo como en el proyecto de la universidad y el proyecto de grado, sino que pues sea algo que crezca y que construyamos como de a poquitos. Mm, Entonces, pues es más o menos eso lo que nosotros hacemos. Ya ahorita pues toca enfocarlo a lo principal que fue lo del mapping, ya conociendo un poco como de cómo se crean los videos, cómo yo elaboro estas imágenes, pues ya podemos como, bueno, pues eh, hacer el papel de la tesis, ¿no? Que es como cómo usar la inteligencia artificial en los procesos de diseño, pues basados o enfocados en lo audiovisual. Eh, Eso es prácticamente lo que nosotros Ok. estamos empezando a hacer. O sea, ustedes están haciendo la tesis de grado. Sí, Esto señor. es un proyecto de grado, sí, Sí, señor. Es proyecto un de grado. Eso es semillero trabajo de grado de, para nosotros. Ok, semillero de ok. investigación. No, Y vale, pues chévere. de la mano del profe, nosotros le decimos J de cariño. Y pues ahí en la universidad todo el mundo le dice J. Y pues él fue el que nos cogió a cada uno y como que pues quizás vio algo en nosotros y como, oiga, ¿a usted le interesaría hacer parte de este proyecto? No sé qué, yo lo tengo así planteado. Y bueno, y pues nosotros dijimos que sí y así ha ido surgiendo. Y pues digamos que, o sea, nosotros cuatro, nosotros dos, Richie y mis dos compañeras, Carol y Fernanda, somos los del proyecto de grado, pero pues a medida que ha ido avanzando el tiempo, pues hemos incluido a más estudiantes que se han interesado, pero pues ellos hacen participaciones y miran si les interesa o no, y ya cuando pues tengan que hacer su respectivo proyecto de grado, pues de pronto tengan una idea o de pronto sientan motivados a seguir como ese camino investigativo. Ok, ok, ya entiendo un poco más cómo funciona. Vale, sí, o sea, yo creo que pues, me parece muy chévere que estén conectados con eso. Es un campo de esos que estamos en el momento temprano y que quien Ujú. apuesta temprano pues recoge más. Entonces, sí, yo les diría que hay todo por construir y quien aprenda a construir en esa lógica le va a ir muy bien. Entonces, esa es una buena apuesta. Yo les diría, ¿y tienen algún proyecto ya hecho o algo? No, así como palpable, hasta ahora todo se está como construyendo. O sea, ahorita Ok, este año fue básicamente de investigación y de pues plantearse como, bueno, ¿qué onda con todo esto? ok, ok. Ya a partir de ahí, pues sí empezaremos como a hacer proyectos, pues que nos sirvan también como para el proyecto de grado y una entrega final. Y pues lo que te decía, o sea, como y ir nutriendo esa página, pues bueno, por lo menos hasta ahora esta cuenta de Instagram, pero pues la gracia es escalar como a otras redes. Eh, el propósito principal es lo académico, ¿no? Como enseñar y buscar metodologías y cómo puedo yo como artista o como diseñador o bueno, como creador implementar eso a mi campo y a mis procesos. Eso es lo que nosotros estamos buscando y a lo que le apuntamos. Ok, vale. Bueno, muy chévere, los felicito. Me parece muy, muy bien que estén en esa tónica. O sea, es raro ver eso en los estudiantes hoy en día, que tengan iniciativa y se organicen como para algo más allá de pasar la nota. Ujú. Entonces, eso me parece muy, muy importante.
y en estos temas que a la gente le da mucho miedo, son muy fáciles. O sea, Sí. la gente cree que uno, porque trabaja con inteligencia artificial, es un mega hacker de quién sabe qué. Y lo más fácil que hay que hacer es inteligencia artificial. O sea, es más difícil hacer una página web que usar la inteligencia artificial, pero pues la gente como que se asusta mucho. Yo les diría que para que no se les acabe el impulso, porque el impulso no se le acaba, es que hagan proyectos chiquitos y corticos. No, yo tengo un semillero en el bosque, trabajamos sobre estos temas y hemos hecho cosas pequeñitas y eso ha funcionado muy bien. O sea, por ejemplo, al principio cuando estábamos como con los entrenamientos LoRa de Colab, hicimos un proyecto que se llamaba 100 boteros, que fue, ¿qué pasa si hacemos un entrenamiento con Botero el pintor y hacemos 100 obras nuevas de Botero y las regamos en Instagram para que la gente crea que Botero está produciendo más pinturas, por ejemplo? Y eso lo hicimos en 8 días, 15 días. Hicimos, por ejemplo, después nos metimos en una idea que era como de hacer una cosa que llamamos una imagen semilla, y era, ¿qué tal si el portafolio de un diseñador ya no es una serie de páginas con proyectos, sino es una gran imagen en donde están condensados todos los trabajos de esa persona en una como super escultura? Entonces hicimos con Stable Diffusion también una imagen como de, no me acuerdo, como de 37.000 por 37.000 píxeles, que era una condensación de un entrenamiento, entonces una imagen gigantesca, en donde después le pedíamos que interpretara cosas. Hicimos, ¿qué más hemos hecho? Hicimos este semestre, hicimos un proyecto súper bonito que fue con otro semillero que es de grabado. No sé si ustedes conozcan las técnicas del grabado, que son técnicas muy antiguas de pinturas con linóleos y de estampados con químicos. Entonces cogimos el trabajo de esos estudiantes que son de artes, hicimos un entrenamiento con inteligencia artificial y creamos nuevas obras interpretando las obras de ellos, y hace como un mes hicimos una exposición mostrando la creación de grabado hecha artesanalmente versus la de la inteligencia artificial, como era un proceso que la gente discutiera sobre quién hace mejor, quién interpreta mejor como la visión del artista. Pero así, o sea, como que uno se pone pequeños proyecticos y aprende más, con los proyectos aprende mucho más, cuando le toca poner en práctica las herramientas, aprende eso que les contaba, o sea, de cómo se organiza uno, cuáles son las nuevas lógicas, los procesos, más allá de cacharrarle la herramienta. Y también se hace más visible, porque la gente ve el trabajo de uno y le pregunta y participa y le invitan a mostrarlo. Entonces uno así como que se mueve y consigue más socios para arrancar. Entonces eso es interesante y la gente aprende más. Yo siento, cuando ve aplicada la inteligencia artificial, empieza a decir, yo podría usar esto para tal cosa, esto me serviría a mí para tal otra. Que si uno le dice, venga, le siento que le va a enseñar cómo se hace un cuaderno de Colab, eso ahí es como de, ¿para qué me enseña eso? Entonces, hacer pequeños proyectos sirve mucho, y a lo mejor en vez de un gran proyecto, sería más chévere que hicieran muchos pequeños proyectos, de ahí encuentran a lo mejor cosas más interesantes. Ok, sí, suena. Y pues, sobre todo, muchas gracias por el espacio, por el tiempo que nos diste. Hay muchas cosas muy interesantes en tus saberes. Y ya, nosotros también, cualquier cosa, estamos disponibles y pues muy atentos a cualquiera. Si tienes algún otro proyecto, pues también nos gustaría como pues conocerlo y ver.